Hay una sensación que casi todos los jugadores de Valorant conocen. Ganas una partida difícil, juegas bien, tomas buenas decisiones, sobrevives un tiempo extra. Al terminar, el juego te recompensa con apenas unos cuantos puntos. Después, llega la siguiente ronda. En cuestión de segundos, desaparece todo lo que habías construido. Resulta muy fácil sacar una conclusión. No estoy mejorando. Con el tiempo, esa idea empieza a crecer. Cada derrota parece una prueba más. Cada descenso de rango confirma la misma historia. Llega un momento donde el problema deja de ser perder una partida. Ahora sientes que has perdido meses, tiempo. Lo curioso es que el sistema nunca aprendió a medir tu esfuerzo. Solo intenta estimar una probabilidad. No sabe cuántas horas estudiaste una repetición. No recuerda aquella ronda donde identificaste una rotación antes de escuchar un solo paso. Tampoco entiende que hoy decidiste no repetir el mismo error que llevaba semanas cometiendo. Todo eso desaparece dentro de un número. Y entonces ocurre algo extraño. Empiezas a confundir la herramienta con la realidad. El rango deja de ser un indicador para convertirse en un juicio. Si baja, piensas que tú bajaste. Si sube, sientes que por fin tienes permiso para creer en ti. Sin darte cuenta, ya no juegas para aprender. Juegas para que una cifra decida quién eres. Pero Valorant te enseña otra cosa. Cuando intentas leer una ronda, nunca tomas una decisión usando una única pista. Escuchas un disparo, descartas una posibilidad, ves una utilidad, descartas otra. Observas que nadie presiona una zona del mapa. El escenario cambia una vez más. No encuentras la respuesta perfecta. Construyes una explicación cada vez más cercana a la verdad. Porque el progreso tendrá que funcionar diferente. Una mala partida no demuestra que eres malo. Una buena tampoco demuestra que ya eres excelente. Las dos forman parte de un proceso mucho más largo. Lo peligroso no es que el rango se equivoque. Lo peligroso es permitir que una medición parcial sustituya toda la evidencia que existe fuera de ella. Porque el verdadero progreso rara vez hace ruido. Se esconde en un ángulo que ahora revisas por costumbre. En una pelea que decidiste no tomar. En una rotación que llega 5 segundos antes. En una ronda donde sobrevives porque entendiste algo que hace un tiempo ni siquiera habrías notado. Pero todo eso construye al jugador que terminará siendo. Al final, Valorant nunca prometió recompensar cada mejora en el momento exacto que aparece. Solo pone delante de ti un problema distinto cada ronda.